Alabo al que vive por los siglos y por la eternidad. Quiero bendecirte en esta preciosa oportunidad, en este momento precioso que nos ha dado el Señor, y quiero remitirte al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 24 en adelante, donde la Biblia dice de la siguiente manera: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Poderoso el Señor. A Dios sea la gloria. Algo importante, como sabemos, este libro de Levítico es un libro sacerdotal. Lo escribe el caudillo Moisés. Es el tercer libro en el orden cronológico del Pentateuco. Sabemos que Pentateuco viene de una frase o raíz griega, penta, 5, y teuco, techo o volumen de 5 libros. Entonces fíjese que Dios aquí está hablando a su pueblo y está tratando de llevarlo a conciencia limpia y conciencia pura, para que ellos no vivan una vida melaganaria, no vivan una vida desconectada del propósito, sino que ellos fueron creados con un propósito, y naturalmente Dios está interesado que ese propósito se cumpla, que ese propósito los dirija y que ellos trabajen en pos de ese propósito, porque ellos no fueron creados como un pueblo escogido, como un pueblo más, no, fueron escogidos como el pueblo de Dios, para que les rindan honor, vivan para su gloria. Y Él está diciendo, mira, ustedes saben que hay reglas establecidas sobre lo que han de comer, lo que han de disfrutar, de lo que han de participar. Y yo he hecho separaciones entre lo puro e inmundo, entre lo sucio y lo limpio. Y yo le he explicado en realidad lo que ustedes deben saber. Yo estoy interesado que ustedes se cuiden, que ustedes se guarden. Poderoso el nombre del Señor. Y ustedes, como yo lo aparté de entre las naciones, pero lo hice con un propósito. Lo hice como simiente santa. Lo hice como pueblo escogido. Lo hice como real sacerdocio, pueblo adquirido, como nación santa. Entonces, fíjate que Papá Dios está tratando de que esas gente que Él cogió, que Él sabía que tenían un montón de debilidades, de flaqueza, que había que vivir arriba de ellos, chequeándolo, alineándolo, es verdad, pero él decidió escogerlo, y ahora lo está orientando, le está requiriendo las cosas que ellos deben hacer y las que no deben hacer. El estar enseñando el camino por donde deben caminar y el camino por donde no deben caminar. Y recuérdense que yo a ustedes lo alineé. Poderoso el nombre del Señor. Entonces yo te estoy hablando acerca de la santidad de Dios. En el verso 26 Él dice, miren, yo Jehová soy santo, y yo soy el Dios de ustedes, y yo lo escogí para que ustedes vivan
la vida de santidad. Ustedes vivan para mí, hagan mi voluntad y no sean gente desorden, gente desorganizada, gente que viva una vida descompuesta. Mira, la santidad es uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios. La santidad es uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios. La Biblia habla, Dios no tiene santidad. Dios es santo. Poderoso el nombre del Señor. Dios se ha consagrado en sí mismo, ¿verdad? Para ser el auténtico, que la santidad es una miniatura, ¿verdad? Del poderío, de la grandeza, de la pureza, pulcritud que tiene el Dios de los cielos. Entonces la santidad tiene limitaciones, pero en esencia Dios como su fuente, porque la santidad no hace de Dios particular. No, la santidad es una dependencia. La santidad es un destello de la esencia y sustancia del Dios Todopoderoso. De manera que cuando vemos la palabra Kadosh, verdad, del hebreo, estamos mirando a alguien que se ha depositado, alguien que se ha entregado, alguien que se ha dedicado, alguien consagrado para o por, poderoso el nombre del Señor. Entonces la santidad es uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios. Una definición sencilla de la palabra bíblica santo es apartarse o separarse del y consagrarse a. Oye, apartarse o separarse del. Eso es una definición sencilla. ¿De qué? Del pecado, de la maleza, de lo que contradice, de lo que se opone a la esencia y sustancia de ese ser creador que se ha toda su eternidad, ¿verdad? Toda su eternidad. Él ha mantenido la misma esencia, la misma sustancia. El Dios que no cambia ni ha cambiado, porque Él dice que es inmutable. Él no cambia. Él se mantiene siendo santo, puro, poderoso el nombre del Señor. Entonces la santidad se define, ¿verdad? Como ese apartarse del pecado, separarse del pecado y consagrarse ¿a quién? A la esencia, a la sustancia, a la fuente, al manantial, al creador de ese aspecto poderoso, el que vive por los siglos y por la eternidad, de ese Dios que es inagotable, de ese Dios que es pulcro, todopoderoso. Entonces ese eterno Dios, entonces nos dice que nosotros nos separemos de Él, de todo lo que tiene que ver con contradicción, con inmundicia, con suciedad, todo lo que daña, lo que mancha, lo que arruga. Poderoso el nombre del Señor, no el traje, porque la gente a veces cree que se está refiriendo al vestido. No, el traje es la ropa, mi vestimenta, mi vestidura. Poderoso el nombre del Señor. Entonces fíjate que aquí me está diciendo que yo tengo que separarme. No es una petición, es una orden, es un decreto. A Dios sea la gloria, porque el que invita no pone las normas. El que invita no traza la pauta. El que invita, poderoso el nombre del Señor, no tiene el derecho de trazar el orden, poner el orden. No, él es un invitado. Él tiene que acogerse al orden de quien lo invita. Tiene dos alternativas: aceptar o rechazar. Si tú aceptas, entonces tienes que hacer lo que dice quien te invita, el que creó,
el que estableció, poderoso el que vive por los siglos de los siglos. Entonces el Kadosh hebreo, ¿verdad? Fíjate, consagrarse a cuando Dios se revela a sí mismo como santo, el Kadosh hebreo, él se revela como separado de todo lo mundano. Él no está hablando que yo voy a separarme. No, él siempre, desde la eternidad, él ha sido santo. No son destellos, es esencia y sustancia. Poderoso el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, fíjate, el Kadosh, ¿verdad? El Kadosh hebreo, entonces nos está hablando de que Él, desde que Él nos invitó para que seamos santos y separados de lo profano, de lo mundano, de lo común o impuro, y separado o dedicado, consagrado a sus propósitos. Entonces, mira, su propósito es que nos separemos, nos consagremos a Él y para Él, que vivamos para su gloria. No podemos nosotros vivir de manera antojadiza, subo y bajo. No, Dios nos hace a nosotros un llamado que nos dirijamos en la ruta que Él trazó, que abordemos el jet que Él armó. A Dios sea la gloria. Ya lo dice la Biblia, que las cosas inmundas, sucias, impuras, no podrán heredar, no podrán entrar a la morada de Dios. Entonces, Él creó y la creación se contaminó. Pero fíjate, Él nos llamó. No vengan, pero dejen aquello. Vengan, pero apártense de aquello. Entonces, hay quienes quieren venir, pero venir con todos sus achaques. No, dice Cristo, ven a mí, porque Él es el camino. Él te va a transicionar. Él dice que venga a Él, tal como está, con todas las debilidades, flaquezas y todas las cosas, aun que no agradan a Dios. Ahora, cuando llegamos a Él, Él es el sedazo, Él es el colador. Gloria a Dios. Él nos va a purificar, Él nos va a limpiar, Él nos va a lavar, Él nos va a transicionar, va a colocar de su espíritu en nuestro espíritu para que nosotros hagamos lo que Él dice, que vivamos como Él dice, que vayamos donde Él dice y como Él dice. Poderoso el nombre del Señor. Y es lo que Él está diciendo a la iglesia, al pueblo de Israel. Mira, tienen que apartarse de lo impuro, de lo inmundo, de la mundanalidad, de todas las cosas que pueden profanar mi nombre. Poderoso el nombre del Señor, mi habitación, mi lugar de descanso, donde yo reposo, tiene que ser santo. El que entra tiene que ser santo. El que está a mi alrededor tiene que ser santo. Entonces Dios está haciendo un llamado al pueblo y se está identificando como tal. En el versículo 26 él dice, mira, porque Jehová, el Dios, es santo. Kadosh. Kadosh, el término hebreo para definir santidad, pero queda chiquitito, muy chiquitito para poder describir la pureza de Dios. Fíjate que de Él emana, de Él se desprende la santidad para cubrir el mundo completo, para limpiarlo, purificarlo y colocarlo en un lugar apropiado, un lugar acogedor, un lugar y una condición, una posición de vida que Dios se sienta honrado. Poderoso el nombre de Dios, que Dios se siente que tú y yo tuvimos la capacidad de renunciar
a todo lo que no es de Dios, a todo lo que transgrede, lo que violenta, contradice, se opone al Dios de la santidad. Entonces Él está diciendo, no, ustedes tienen que soltar eso. Para venir conmigo tienen que soltarlo. Para entrar a este lugar tienen que soltarlo. Entonces nosotros no podemos pensar que el juego a la santidad no se puede jugar, porque Él está identificándose que Él es santo, y lo que le sirven, buscan y obedecen también tienen que serlo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjese usted que Él nos dice que es necesario que nosotros abandonemos y caminemos en su propósito. Cuando decimos que Dios es santo, nosotros llamamos la atención a las diferencias entre Él y todas las criaturas. Las criaturas todas necesitan ser santificadas. Dios no, porque Él lo es. Entonces Él es el ejemplo. De Él se puede desprender destello para liberar, sanar, hacer santo o limpiar de inmundicia, de profanidad y todas estas cosas que separan al hombre del Dios vivo. Entonces Él nos llama a que nos dirijamos hacia Él, porque tenemos que diferenciarnos. Dice, solo Dios es santo en todo el sentido de la palabra, por cuanto Él está separado de todos los otros seres, de su infinita perfección, sabiduría, poder, justicia y su gloria, la cual cubre la tierra, según Isaías capítulo 6, versículo 3. Él está separado de todos los demás creados. Entonces, las demás criaturas necesitan venir a Él para ser santificados. Él te va a justificar y Él te va a declarar santo sin ser perfecto, pero tienes que recorrer el camino, tienes que coger el camino de Cristo, porque Cristo es el colador, Cristo es el sedazo, pero Él es que nos va a conducir, porque Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, fíjate, es el camino el que te conecta. El que te conecta. La verdad es el verbo, la palabra hecha carne. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de entender que Él es que nos va a conectar. Él es que nos va a conducir. Él es que nos va a llevar al lugar de descanso. Entonces, fuiste declarado santo, aún no perfecto, pero está en el camino. Si no entras al camino, no puedes ser declarado santo, porque no será procesado. Necesitamos ser procesados y crecer en la gracia, crecer en santidad. Entonces, cuando tú y yo emprendemos la caminata hacia ese Dios a través de su Hijo Jesús, entonces nosotros vamos creciendo en grado de santidad. No podemos ser declarados hasta que no iniciemos el camino. Cristo es el camino. Entonces, en Isaías 6.1, Él nos habla acerca de esto. Fíjate, 6.3, Isaías 6.3. Entonces, fíjate que la palabra está interesado que nosotros entendamos esto. Porque dice Pablo que hay que serlo, porque incluso que aún las palabras deben ser sazonadas con sal. La palabra, aún las que salen de nuestra boca, poderoso el nombre del Señor. Entonces nosotros necesitamos entender esto. El versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hay los ángeles, los serafines que se ven ahí en Isaías capítulo 3, ellos están adorando, ellos están proclamando, ellos están reconociendo, ellos están exaltando la santidad de ese Dios el cual tú y yo servimos. De manera que Él dice, yo soy santo, ustedes tienen que serlo si quieren caminar conmigo, si quieren habitar junto a mí.
tienen que hacerlo. Cuesta, hay que abandonar cosas, hay que soltar cosas, hay que decir las cosas a cosas. No sigo tu ruta, no voy a seguir tu camino. Yo desistí de vivir, hacer, practicar lo que por muchos años o tiempo tú me mantuviste haciendo. Yo era un títere en tus manos, me gobernaba, me hacía hacer lo que quería, pero ya yo desistí de esto. Yo tengo dueño ahora y mi dueño me reclama que me separe de esas cosas que a él no le agrada, porque son manchas, ¿verdad? Son manchas. Entonces él me está haciendo un llamado a que yo me someta, a que yo lo busque, a que yo le sirva y que yo me separe, que los demás, las demás criaturas, qué sé yo, igual que yo, humano, tienen que seguir la ruta, que ellos vean la diferencia. El Espíritu lo va a ver, los querubines, serafines, todos lo van a ver, las huestes celestiales lo van a reconocer. Entonces fíjate algo, estos ángeles que están aquí en Isaías 6, capítulo 3, ellos están adorando, ellos están reconociendo. Mira, ellos aquí lo definen. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estaban artillados, listos a todo terreno. A Dios sea la gloria. Hay algo sumamente importante que nosotros debemos ver aquí. Poderoso el nombre del Señor. El año que murió el rey Usías. Usías y Isaías y Usías eran parentescos. Dios tuvo que quitarle a Usías al lado, al profeta Isaías, para que él pudiera ver la gloria de Dios. Él se cubrió bajo el manto del reinado de Usías y de alguna manera quitó en parte su mirada del todopoderoso Dios. Dios le quitó al rey para que siga la ruta que Dios le había trazado. Entonces, estos ángeles están exaltando, reconociendo, están anunciando la santidad del Dios Todopoderoso. Tú y yo emprendimos el camino. Tiene un precio que pagar, sacrificios que hacer, cosas que abandonar, pero todo estará bien si nos atrevemos, porque tus fuerzas y las mías tal vez no bastaran de un todo, pero con Dios todo es posible. Y Pablo dijo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios quiere, Dios está interesado. Muchas veces decimos: bueno, yo voy a agradar a Dios, voy a buscar a Dios, voy a crecer en Dios si Dios quiere. Mira, eso es un término, ¿qué te digo? Vago, porque claro que Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú le agrade y que tú hagas su voluntad. Así que ojalá podamos entender eso. Dios te bendiga de manera poderosa. Te habló el pastor Fernando Metivier desde cápsula del doctor Metivier. Comparte este video para que bendiga, para que edifique a otra persona, No guardes silencio, compártelo por favor. En YouTube soy el pastor Fernando Metivier, Instagram y Facebook soy Fernando Metivier Luis, y en TikTok soy el doctor Metivier. Comparte el video y de esta manera tú me ayudas a llegar a más personas con la palabra y la gente ser edificada con la misma. Te bendigo en el Señor.